Mi suegra intentó poner algo en mi comida porque mi embarazo afecta a su nuevo casamiento. Así que iré directo al grano. Mi suegra y yo no tenemos una buena relación, nunca la hemos tenido, ya que mi suegra siempre ha sido grosera conmigo desde el principio. Ahora, sé que deben estar pensando que la razón por la que ella es así tal vez sea porque es sobreprotectora con su hijo, ¿verdad? Bueno, no, ella es así porque no le gusta el hecho de que yo sea una buena esposa para su hijo. Para poner en contexto, mi esposo Rick tuvo una infancia muy difícil con mi suegra. Verás, mi suegra es el tipo de mujer que nunca creyó en el matrimonio, así que constantemente estaba saliendo con hombres al azar. Aunque se casó 2 veces, ambos matrimonios terminaron siendo completos desastres. Rick es su hijo mayor de su primer matrimonio. Él me ha contado que sus padres eran extremadamente tóxicos juntos y a veces incluso tenían peleas físicas entre ellos, algo que Rick desafortunadamente presenció. Mi suegra siempre ha sido alcohólica, así que a veces pasaba horas bebiendo y olvidaba alimentar a Rick, su padre biológico no era mejor. Como resultado, Rick se vio obligado desde muy joven a tomar las riendas y cuidar de sí mismo. Cuando su padre dejó a su madre, ella empezó a usar drogas, así que Rick también tenía que cuidar de ella para que no terminara muerta en alguna calle. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Rick había tenido suficiente de mi suegra, así que se mudó inmediatamente a su residencia universitaria para tener un nuevo comienzo. Mi suegra intentaba hacerlo sentir culpable diciendo que él la había abandonado, también lo obligaba a darle parte de sus ingresos mensuales, que ganaba con trabajos de medio tiempo. Rick se sentía culpable por el único padre que le quedaba, así que cedía a sus demandas. En su 3er año de universidad, mi suegra se casó de nuevo y tuvo una hija llamada Susan. Rick conocía el tipo de madre que era, así que siempre fue amable y gentil con su hermanastra. Es impresionante lo unidos que siguen siendo Rick y Susan hasta el día de hoy. Una vez que mi suegra se casó de nuevo, dejó de pedirle todo a Rick, ya que tenía un esposo para satisfacer sus necesidades y se ocupaba de criar a Susan. Cuando Rick se unió a su primer trabajo en nuestra empresa, me conoció a mí. Yo soy un año mayor que él y su superior en el trabajo. Debo decir que desde nuestra primera reunión, noté lo atractivo que era, pero siendo una profesional, nunca pensé en traspasar la línea. Fue solo 8 meses después cuando Rick finalmente confesó que siempre había tenido un flechazo por mí que decidimos salir en nuestra primera cita. Una vez que supimos que esto era lo que queríamos y éramos serios el uno con el otro, revelamos nuestra relación al Departamento de Recursos Humanos. Afortunadamente, nuestra empresa no tiene políticas estrictas contra las citas entre compañeros de trabajo siempre que se informe de antemano. Rick siempre me ha dicho que mi llegada a su vida lo ha cambiado para bien. No sé qué tan cierto sea esto, pero debo decir que después de que entré en su vida, empecé a notar cuánto control tenía su madre sobre él. No desperdiciaba ninguna oportunidad para manipularlo y tratar de presentarse como esta víctima inocente cada vez que ella y Rick tenían una disputa. Lo degradaba diciendo que era exactamente como su padre. Esto hería a Rick, ya que su padre los había abandonado, y revivirlo era muy doloroso para él. Pero cuando entré en su vida, lo animé a tener un espacio saludable de ella para que no pudiera afectarlo tanto. Desde que estamos en una relación, he notado un cambio positivo en Rick, ahora tiene límites más fuertes con mi suegra. Ahora, Rick es el tipo de hombre que le encanta presumir de su pareja, yo, aunque a veces me pueda avergonzar, y es muy abierto cuando se trata de elogiarme. Es una de sus mejores cualidades, que adoro absolutamente. Siempre que Rick y mi suegra hablaban, él le decía cuánto le encantaba estar conmigo y lo bien que yo lo cuidaba. Supongo que así es como mi suegra empezó a resentirme porque Rick siempre le decía cómo su vida era mucho mejor ahora conmigo y cómo nunca había sido tan feliz. Mi suegra luego intentaba manipularlo y decirle cómo ella sacrificó mucho por él, pero Rick le replicaba que él fue quien sacrificó su infancia cuidándola mientras ella bebía y consumía drogas. A mi suegra no le gustaba escuchar esto, ya que, según ella, el pasado debería quedar en el pasado, y luego regañaba a Rick por sacarlo a colación. Una noche, cuando Rick y yo vivíamos juntos, mi suegra apareció en nuestra puerta en medio de la noche llorando porque ya no podía vivir con su esposo. Resulta que mi suegra engañó a su esposo con un completo desconocido en un bar. Cuando este extraño descubrió que ella estaba casada, rápidamente encontró al esposo de mi suegra a través de Facebook y le envió un mensaje disculpándose por haberse acostado con su esposa y diciéndole que no tenía idea. Comprensiblemente, su esposo estaba furioso y la confrontó al respecto, pero ella se negó a disculparse, diciendo que fue solo un error de una sola vez y que si él fuera un verdadero hombre, debería perdonarla y tratar de luchar por su relación. Afortunadamente, para el esposo, se había cansado de ser manipulado por ella y la echó inmediatamente. Por eso apareció en nuestra puerta suplicando ayuda a Rick. Rick le dijo que todo esto era culpa suya y que necesitaba disculparse con su esposo de inmediato, pero mi suegra seguía negándose, diciendo que no necesitaba a un tipo como él y que tenía a Rick para cuidarlo.
Di vuelta los ojos al escuchar esto, ya que siempre era su excusa. Ella metía la pata y esperaba que su hijo lo arreglara, pero las cosas eran diferentes. Yo vivía con Rick, así que le dije en privado que su madre no podía quedarse con nosotros mucho tiempo y que necesitaba encontrar su propio alojamiento porque no podía lidiar con su drama. Afortunadamente, Rick estuvo de acuerdo, y después de dejarla quedarse una semana, durante la cual mi suegra no hizo absolutamente nada en la casa, dejaba sus platos sucios en la mesa o el fregadero y su ropa sucia en el piso de su habitación, esperando que yo limpiara después de ella. Ella exigía que le cocinara sus comidas favoritas los días en que yo estaba demasiado cansada para cocinar. Se burlaba de mí por lo mala pareja que era al pedir comida para llevar y decía que su hijo merecía mucho más que esto. Yo me mantenía en silencio porque era la primera vez que se quedaba con nosotros, y estaba haciendo mi mejor esfuerzo por ser madura. Una vez también descubrí que había estado fumando en nuestra cocina porque dejó su colilla de cigarrillo en el suelo para que yo la limpiara. Vivir con ella era una pesadilla, y tan pronto como pasó una semana, hablé con Rick sobre pedirle que se fuera. Él la sentó y trató de hablar con ella sobre eso calmadamente, pero al escuchar eso, esta mujer estalló en ira. Empezó a decir que él estaba siendo insensible y que, como su madre, debería cuidar de ella todo el tiempo que ella necesitara sin hacer preguntas. Siguió diciendo que tenía todo el derecho a quedarse en nuestro lugar y que él estaba siendo irrespetuoso al pedirle que se fuera. Me burlé al escuchar sus palabras y le dije que estaba equivocada y que este era nuestro lugar, que tanto yo como Rick estábamos pagando, así que no tenía absolutamente ningún derecho a nada aquí sin mi permiso. Continué diciéndole cómo habíamos sido más que acogedores con ella durante una semana, pero no había hecho nada para hacérnoslo más fácil, y ahora era hora de que nos diera nuestro propio espacio. Rick estuvo de acuerdo con mis palabras y agregó que probablemente debería tratar de disculparse con su esposo o tal vez irse a vivir con su hermana. Fue entonces cuando ella estalló en ira, gritándole a Rick cómo me atrevía a hablarle de esa manera y que esto no era asunto mío, así que debería mantener la boca cerrada. Ahora, yo no soy una mujer que acepte cualquier cosa de nadie, así que le dije con calma que su tiempo de tratar de controlar y manipular a todos había terminado y que no apreciábamos que intentara traer su drama a nuestro lugar, así que necesitaba irse de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par en shock al escuchar esto, pero Rick intervino, diciendo que nunca debería volver a hablarme de esa manera, ya que yo era su pareja y él no apreciaba que nadie me hablara así cuando yo la había cuidado toda esa semana. Le dijo lo afortunado que era de tenerme en su vida y que yo lo cuidaba más que ella en toda su vida. A mi suegra no le gustó escuchar esto y empezó a gritar de vuelta, diciendo cómo había hecho lo mejor para él y que él debería estarle agradecido por la vida que tiene ahora y debería permitirle vivir con nosotros. Pero Rick no estaba de humor para seguir escuchando. En última instancia, tuvo que hacer las maletas y marcharse al día siguiente. Nos enteramos más tarde de que fue a vivir con Susan. Este incidente solo empeoró nuestra relación, pero nunca he lamentado haberme enfrentado a ella. De todos modos, supongo que esta es la razón por la que siempre ha sido competitiva conmigo y ha seguido resentida conmigo. Cuando Rick y yo nos casamos, ella le advirtió, diciendo que se arrepentiría de casarse con una mujer como yo y que necesitaba casarse con una esposa más hogareña que pudiera cuidar de su casa. Me reí al escuchar esta ironía viniendo de ella cuando estaba lejos de ser una esposa hogareña ella misma. No asistió a nuestra boda en protesta, pero honestamente, a nadie le importó. Todos tuvimos el mejor momento de nuestras vidas. Ahora, pasando al incidente en cuestión, estoy embarazada de 3 meses. Rick y yo no le habíamos informado a nadie de esto, ya que he tenido un aborto espontáneo antes. Este segundo embarazo ha tardado mucho tiempo, así que fuimos especialmente cuidadosos y no quisimos informar a la gente de antemano. Ahora que hemos superado la etapa de peligro, sentimos que era apropiado informar a nuestros seres queridos. Queríamos sorprender a todos, así que habíamos llamado a todos a una reunión íntima en nuestra casa. Rick quería que su madre estuviera presente, y yo estuve de acuerdo, ya que independientemente de nuestra relación, quería que nuestro hijo fuera amado por todos. Cuando la gente empezó a llegar, notaron mi vientre y se tomaron un momento para procesarlo antes de exclamar felices. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si habíamos pensado en nombres para el bebé. Cuando sonó el timbre y llegó mi suegra, me quedé en shock al verla entrar del brazo de un nuevo hombre. Miré a Rick, y él también estaba sorprendido. Luego presentó a este hombre a todos, diciendo que era su prometido y que se iba a casar en unos meses. Se me cayó la mandíbula al no poder creer lo increíblemente arrogante que era al no informarnos siquiera sobre su nuevo compañero y venir a nuestra casa a hacer el anuncio. Irritada, miré a Rick, y él también estaba molesto, pero no queríamos arruinar este momento, así que la felicitamos cortésmente. Cuando me acerqué para estrecharle la mano y presentarme al nuevo prometido, mi suegra de repente notó mi vientre. La vi sonreír y luego fruncir el ceño mientras me miraba a mí y luego a Rick enojada.
Luego preguntó en voz alta si estaba embarazada, y asentí. Todos a nuestro alrededor empezaron a exclamar lo maravillosa que era la noticia que habíamos dado. Miré a mi suegra, y estaba roja. Miró a Rick y le preguntó por qué no le había informado antes, pero Rick bromeó diciendo que ella tampoco nos había informado sobre su prometido. Mi suegra luego comenzó a decir que, como su madre, necesitaba ser la primera en saber sobre su futuro nieto. Interpuse y le expliqué calmadamente que no queríamos precipitarnos y difundir la noticia hasta estar seguros de que estábamos fuera de cualquier riesgo potencial. Le recordé cómo nuestro último aborto espontáneo nos había enseñado a ser cuidadosos y que habíamos llamado a todos hoy a nuestra casa para que pudiéramos celebrar esta noticia juntos. Pero mi suegra no quedó satisfecha con la respuesta. Me dijo que se iba a casar en 6 meses, que también sería el momento en que yo daría a luz. Le dije que debería estar feliz de tener un nieto en el mismo mes en que se casaría, pero mi suegra parecía furiosa. Dijo que aún era demasiado joven para ser abuela y que habría apreciado que le diéramos una advertencia porque ahora tendría que acelerar su proceso de bodas, ya que no quería que nadie la llamara abuela en su día de boda. Su razonamiento sonaba absurdo, y no pude evitar rodar los ojos ante sus prioridades mal ubicadas. Le recordé con calma que el enfoque debería estar en celebrar las nuevas incorporaciones a nuestras vidas, tanto la próxima boda como la llegada inminente de nuestro hijo, en lugar de preocuparse por lo que la gente pudiera decir. Pero mi suegra, como una niña, decidió ignorarme descaradamente como si no existiera y se alejó para hablar con otros invitados. Sacudí la cabeza porque ya la conocía bastante bien en este momento, y su inmadurez ya no me sorprendía más. Rick y yo decidimos dejarlo pasar y ocuparnos de nuestros amigos. Cuando llegó Susan, nos saludó cálidamente y nos felicitó por nuestro embarazo. Rick le preguntó si sabía que su madre estaba comprometida de nuevo, pero ella se mostró igual de sorprendida que nosotros y le dijo que nunca le había contado nada sobre un nuevo hombre. Bromeó diciendo que no deberían sorprenderse por ella, ya que claramente mi suegra cambia de hombre como el clima. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para llevar la comida, pero Rick y mis padres me instaron a permanecer sentada, diciéndome que ni siquiera levantara un dedo y que ellos servirían a todos. Mi suegra debe haberlos escuchado y probablemente estaba tratando de actuar bien frente a todos o impresionar a su nuevo prometido, porque intervino, diciendo que ayudaría trayéndome un plato para que no tuviera que hacer nada. Sonreí educadamente, sin saber cómo reaccionar, ya que hace apenas un minuto me estaba ignorando descaradamente y ahora quería traerme mi comida. Nunca había sido amable conmigo, así que no podía imaginar por qué de repente estaba tratando de ser tan amable conmigo. Mientras todos nos sentábamos a la mesa para comer, mi suegra vino y me entregó un plato. Anunció en voz alta que había elegido más verduras que carne para que su futuro nieto fuera fuerte y saludable. No me importaban las verduras, y todos a mi alrededor exclamaban cómo se preocupaba por mí. Pero yo la conocía mejor. Era completamente inusual que ella me trajera un plato. Miré la comida con sospecha, tratando de ver si había hecho algo a mi comida, pero parecía completamente normal. Mi suegra sacó su plato y luego volvió a la cocina para servirse ella misma, lo cual era bastante habitual para ella. Sin que la gente a mi alrededor lo supiera, cambié furtivamente los platos, ya que ella también había traído muchas verduras, y esperaba que no se diera cuenta. Pensé que nadie me había visto, pero vi a su prometido sentado junto a ella mirándome, pero no dijo nada, así que recé para que tampoco le dijera nada. Antes de que ella pudiera volver, empecé a devorar mi comida para que fuera menos sospechoso lo que había hecho. La vi sentarse junto a mí, y luego me preguntó si estaba disfrutando la comida. Le dije que sí, y me dijo que probara la ensalada que me había traído en el plato, ya que, aparentemente, una nueva madre debería comer más ensalada. Asentí y seguí comiendo. Mi suegra tomó entonces un bocado de su comida, la masticó lentamente y la escupió inmediatamente en voz alta frente a todos. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando la vi mirar el plato de cerca. Mientras otros le preguntaban si todo estaba bien, este era el mismo plato que ella me había dado a mí, y yo lo había intercambiado por el suyo. Tomó un sorbo de su bebida, pero siguió tosiendo, así que se excusó para ir al baño. Inmediatamente, le susurré a Rick que necesitábamos hablar, ya que no quería armar un escándalo frente a todos, preocupada de que ella intentara hacerme daño mezclando algo con mi comida. Le conté lo que había pasado. Me miró incrédulo cuando le conté toda la historia y luego me preguntó si estaba segura de esto. Asentí y le dije que no sabía qué había mezclado con la comida, pero había intercambiado su plato con el mío, y él podría preguntarle al prometido de su madre al respecto si quería. Rick me aseguró que se encargaría de ello. Traté de detenerlo, diciendo que podríamos enfrentar a su madre más tarde, pero él no quería saber nada de eso. Entró furioso en la casa de inmediato, y lo vi hablar con el prometido de su madre. No pude escuchar su conversación, pero Rick estaba visiblemente furioso.
Su madre regresó del baño, mirando confundida y preocupada. Intentó abordar la situación de manera casual, pero Rick la interrumpió con voz firme y controlada. Preguntó, ¿hiciste algo con la comida de mi esposa? La pregunta quedó en el aire, y todos alrededor de la mesa se quedaron en silencio, sintiendo la tensión. Mi suegra balbuceó, negando cualquier maldad y actuando inocente. Afirmó que solo quería asegurarse de que yo tuviera una comida saludable para el bebé. Rick no se lo creía. La advirtió en voz alta que si no confesaba allí mismo, llamaría a la policía. Todos los presentes los miraron confundidos, ya que nadie tenía idea de que yo había cambiado los platos y ella había comido del plato que aparentemente me había dado. Mi suegra trató de salir del apuro diciendo que no había hecho nada y que probablemente era nuestra imaginación, pero entré en la habitación y le conté a todos lo que había pasado. Mi madre jadeó en shock y desdén y me preguntó si estaba bien. Asentí y volví mi cabeza hacia mi suegra, que parecía furiosa de que la hubieran atrapado con todos mirándola y juzgándola por lo que había hecho. Finalmente, confesó que solo había mezclado grandes cantidades de sal en mi ensalada como una broma inofensiva. Mis ojos se abrieron de par en shock, y le pregunté por qué haría algo así. Mi suegra intentó justificarlo, diciendo que la sal no me iba a matar ni nada, y probablemente habría ido y vomitado como ella lo hizo, así que no era gran cosa. Antes de que pudiera reaccionar ante su insensibilidad, Rick parecía haber perdido la cabeza y comenzó a gritarle que estaba loca por hacer algo así y que necesitaba ser denunciada. Mi suegra se burló, diciendo que esto se estaba exagerando y que la sal nunca podría matar a nadie. Continuó diciendo como nueva madre, debería acostumbrarme a vomitar, así que esta broma claramente no era gran cosa. Mi madre, que nunca antes había faltado el respeto a mi suegra, se acercó a ella enojada, diciendo, ¿cómo te atreves a jugar con la salud de mi hija, especialmente durante un momento tan especial? Deberías sentirte avergonzada. ¿Cómo te atreves a poner en peligro el bienestar de tu propio nieto? Has ido demasiado lejos, y nunca quiero volver a verte cerca de mi hija. Rick intervino, diciendo que lo que había hecho era totalmente loco y que sus acciones eran inaceptables. Les pidió a ella y a su prometido que se fueran inmediatamente. Mi suegra, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó restar importancia a sus acciones, insistiendo en que era solo una broma, pero no hubo una sola persona que la apoyara. El ambiente estaba tenso mientras Rick escoltaba a su madre afuera, y yo me quedé quieta, procesando lo que acababa de suceder. Nuestros amigos y familiares se acercaron a mí ofreciéndome su apoyo. El humor de todos se había visto afectado por mi suegra y sus acciones inmaduras. Rick regresó poco después, disculpándose con todos por la interrupción y asegurándoles que deberíamos seguir celebrando a pesar de lo tóxica que era su madre, ya que iba a ser padre por primera vez. El ambiente había cambiado sin duda, pero nuestros seres queridos se unieron a nuestro alrededor, ofreciendo su apoyo y comprensión. Desde ese día, Rick y yo hemos decidido que no podemos permitir que nuestro bebé esté cerca de su madre. Después de lo que ha hecho, claramente algo está inherentemente mal en ella, y no podemos poner en riesgo mi vida y la vida del bebé, permitiéndole que interrumpa nuestras vidas. Hemos decidido cortarla completamente de nuestras vidas. Actualización 1. Gracias a todos por su apoyo y comentarios en estos últimos 4 días. Para todos los que preguntan por qué nos sentimos culpables por cortar el contacto con ella incluso después de lo que hizo, es porque Rick nunca ha tenido una relación sana con un padre. Él y su madre claramente tienen una relación tóxica, pero no siempre es fácil para un hijo cortar el contacto con sus padres, no importa cuán difíciles sean. Pero ahora se trata de la salud de nuestro bebé, Rick parece haber tomado una decisión al respecto. Solo quiero que él no se arrepienta de nada, por eso quería algunas opiniones imparciales de todos. Él ha decidido hablar con ella por separado, ya que no tengo energía para enfrentarla nunca más. Con suerte, las cosas salgan bien, y les actualizaré pronto. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Desafortunadamente, las cosas no han ido bien con nuestro plan de cortar el contacto con nuestra suegra. En primer lugar, Rick fue a hablar con ella sobre nuestra decisión, y tuvieron una gran pelea, lo cual era bastante esperado. Pero después de eso, sabiendo que no la queremos en nuestras vidas, sigue apareciendo en nuestra casa sin avisar. Mayormente, lo hace durante la semana, sabiendo que Rick estaría en la oficina y yo estaría sola en casa. Afortunadamente, ya tenemos cámaras instaladas, así que nunca le abro la puerta. No ha hecho nada loco, pero viene con chocolates o flores. Nunca toco esas cosas desde que ahora tengo paranoia por si ha hecho algo con ellas. Rick siempre vuelve a casa y las tira directamente a la basura. Es inquietante vivir con esta constante ansiedad, y también ha afectado mi bienestar mental. Esperamos que eventualmente se rinda, ya que está bloqueada en nuestros teléfonos, y tampoco le abrimos la puerta.
Mis padres han estado preocupados por mí desde el incidente, y mi madre viene y se queda conmigo siempre que puede. Por ahora, estoy haciendo todo lo posible para enfocarme en este viaje de convertirme en madre y estar lo más sana posible para mi hijo. Actualización 3. Hola a todos, gracias por el continuo apoyo de todos estos últimos meses, y me gustaría disculparme por no haber dado una actualización antes. He estado bastante ocupada con mi vida, pero tengo una actualización muy importante. ¿Recuerdan cuando escribí que mi suegra seguía apareciendo en nuestro lugar esperando hablar conmigo? Bueno, hace unas semanas, después de intentos repetidos de contactarnos, dejó una carta en el buzón. La abrí vacilante, esperando algún intento manipulador o un intento de provocar culpa. Para mi sorpresa, la carta fue más una disculpa formal. Mi suegra expresó arrepentimiento por sus acciones pasadas, reconociendo el daño que había causado. Prometió respetar nuestra decisión y darnos el espacio que necesitábamos al no contactarnos nunca más hasta que estuviéramos listos para hacerlo. Me sorprendió leer la carta, y cuando llegó Rick, le pedí que verificara si esta era realmente la letra de su madre, ya que era bastante inesperado. Resulta que ella está casada ahora, lo que sucedió mucho más rápido de lo esperado, así que probablemente quiera empezar de nuevo, lo cual aprecio. Parte de mí quiere creer en su sinceridad. Sin embargo, por el bien de nuestra seguridad, continuaremos manteniendo nuestra distancia de ella por ahora. Rick y yo estamos enfocados en prepararnos para la próxima llegada de nuestro hijo, esperando un ambiente pacífico y libre de estrés.